Bienvenidos nuevamente a Cashly, en esta ya la cuarta entrega, que aunque no está siendo tan frecuente, espero muy pronto empezar a generar con más frecuencia estos contenidos, ya que me está agradando, estoy disfrutando mucho el ir descubriendo, el ir estudiando y el ir aprendiendo de estos temas que resultan de mi interés. La manera de ampliar quizás mi entendimiento, he decidido compartir con ustedes. Después de explorar la conciencia y la realidad, ahora llegamos a el tema del sentido, que el sentido pudiera ser considerada una capa intermedia entre la conciencia y lo que llamamos realidad. El sentido, también han habido muchos estudiosos sobre el tema. Uno de mis referentes en este tema del sentido es Marcus Gabriel. Él habla de los campos de sentido. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que él propone en términos del sentido. Y otro referente que recientemente llegó a mí fue Nelson Goodman. Él llama el sentido los mundos. Y bueno, esto hace referencia un poco cuando hablamos de que algo cobra sentido, ¿no? Y decimos, es que esto es mi mundo. Entonces a eso se refiere un poquito Nelson Goodman. En Cashly los llamaremos indistintamente por ahora, también los llamaremos campos de sentido, a veces estaremos hablando solamente de sentido, aunque sí hay sus diferencias y trataremos de indagar en estas diferencias conforme vayamos entrando mucho más profundamente. Decíamos que en el episodio 2 hablamos de la conciencia. Fue el primer tema del que empezamos a hablar. Es el tema que nos trae a este canal y es el tema que recientemente ha generado mi interés, que es la conciencia. Y aunque la conciencia puede entenderse desde diferentes perspectivas, no es algo fácil de explicar. Y luego viene qué es la realidad, que también constantemente nos estamos atorando en si vivimos en la realidad, si vivimos en una simulación. Y para esto vamos a explorar el tema del sentido, porque ya que hemos hablado de conciencia y ya que hemos hablado de realidad, que pareciera que exploramos primero hacia adentro, hacia lo que nos hace ser, y luego hacia afuera, que el entorno en donde somos, que sería la realidad. Ahora vamos a hablar del sentido, justamente esta interfaz, esta intercomunicación entre lo que es afuera y lo que es adentro. Pues el sentido en primera parte no es una dirección, tampoco es el camino necesariamente. Es el condicionamiento invisible que transforma vivir en significado. Entonces al sentido muchas veces le damos este significado. Y una forma más análoga de entender esta parte del sentido es lo que transforma el andar, lo que transforma la existencia en un baile de ida y vuelta. En algunas ocasiones la realidad es la que nos da el sentido, en algunas otras ocasiones es la conciencia la que nos hace cobrar sentido. Entonces es un vaivén entre lo que es la realidad y lo que es la conciencia, o lo que es la existencia y lo que es la percepción. El sentido no es completamente interno y tampoco es completamente algo que se encuentre por fuera, pero sí es algo que es definitorio para el cómo experimentamos la experiencia. Podríamos decir que son los archivos que se producen y se van almacenando en el ser para condicionar nuestra existencia. El sentido no es camino, ya lo decíamos, es algo más asociado a lo que nos hace sentir, es algo más asociado a lo que nos hace caminar y a lo que nos hace elegir qué camino tomar. Y ese condicionamiento que también llamamos sentido,
Es lo que vale la pena dominar para intentar acceder a una existencia más genuina, más pura. Y vale la pena preguntarse, si el sentido es una capa intermedia, entonces ¿el sentido no es el fin último? Bien, pues en este capítulo trataremos de acceder a la esencia del sentido, sin que necesariamente sea lo que llamamos el sentido de la vida. Y si el sentido no es el destino ni el mapa, sino la textura del viaje, es algo que intentaremos reflexionar juntos. Antes que todo, vamos a repasar un poquito lo que estamos utilizando a manera de herramientas, algo que estamos llamando por ahora las herramientas Cashly, o el camino Cashly. Básicamente es lo que hacemos aquí, o lo que estamos proponiendo hacer, a manera que exploramos cada uno de los conceptos que vamos proponiendo revisar. Esto mismo hicimos con la conciencia, ya también lo hicimos con la realidad. Ahora toca hacer The Cashly Way del sentido. Pues los estamos estructurando en principio de esta manera porque es una secuencia que nos permite primero revisar qué es lo que está en nuestras mentes. A eso llamamos transformación análoga. Y la transformación análoga no es más que un juego de palabras de lo que actualmente conocemos como transformación digital, ya que es mi actividad del día a día estar trabajando con empresas en lo que actualmente se llama transformación digital. Y bueno, aquí haciendo referencia a ese concepto, inventamos y estamos proponiendo transformación análoga 1.0, pues porque toda transformación digital tiene también una transformación del conocimiento o de la mente, y a eso le estamos llamando transformación análoga. Y además porque analogía es un concepto que nos remonta a el entendimiento, a lo que hay en nuestras mentes que se percibe de la realidad. Eso que nosotros entendemos, ese significado, ese simbolismo que nosotros tenemos en la mente, también lo podemos llamar analogía. Entonces la transformación análoga es justamente explorar qué es lo que hasta ahora está en nuestras mentes insertado de lo que hemos entendido de la existencia. Entonces en transformación análoga exploramos el origen del concepto, exploramos el entendimiento, resignificamos ese entendimiento para tratar de comprender cada uno de los temas que vamos trayendo a la mesa. Y en ese camino, en ese andar, nos damos cuenta de confusiones o de ideas deformadas. Y luego viene la parte de integrar, que sería la segunda fase o la segunda etapa. Transformación análoga le llamamos inhalar porque todo lo que está en nuestras cabezas primero quizás estaba ahí afuera y lo metimos a nuestro sistema, lo metimos a nuestras ideas, a nuestros conceptos, y se quedó ahí. Experimentar la experiencia podamos explorar eso que se quedó ahí en nuestra analogía, que podamos experimentar a través de los conceptos y que podamos hacer algunos ejercicios prácticos para que podamos explorar, para que podamos experimentar lo que tenemos como concepto, lo que tenemos como analogía, podamos resignificar la experiencia a partir de nuevos entendimientos de la analogía, a partir de nuevos entendimientos del concepto del entendimiento, y podamos a la vez navegar diferentes campos de sentido, no nos quedemos en una sola cosa, con el objetivo de tratar de ver que esta experiencia, que este sentido, que es de lo que estamos hablando hoy, no se remite a lo que originalmente pensaba, sino que hay mucho más. Y esta es la invitación a explorar qué más hay. Así que vamos a poder experimentar algo nuevo desde otra conciencia o desde otro entendimiento. Experimentar lo que es y soltar lo que no es. A veces nos aferramos demasiado al concepto, al entendimiento que tenemos, y ese entendimiento no necesariamente es la existencia. Entonces, en algún momento de experimentar la experiencia, proponemos soltar todo concepto y soltar todo entendimiento para explorar lo que realmente es.
si es que podemos acercarnos un poquito más a eso. Exhalar, por último, es justamente al haber procesado esta información y luego haber experimentado de alguna forma algo diferente con un nuevo entendimiento, es que proponemos para compartir. Y exhalar, o la tercera herramienta, que es existencial, me doy la oportunidad de compartir, de dar a través de poesía, a través de mi intento de poesía, una nueva resignificación del tema que estamos trayendo a la mesa, que me permite conectar con lo que es, a mí me permite explorar desde un contexto que no necesariamente es mental, sino emocional y un poquito más completo, conectar con lo que es, ser lo que es, porque mientras estoy recitando esta poesía estoy siendo algo que normalmente no suelo ser. Entonces a través de la poesía existencial uno puede ser lo que es. A través de la música también uno puede ser lo que es, a través de un deporte, a través de un arte, a través de estar constantemente siendo. Eres lo que es y no hay más. Cuando estás en el pensamiento, cuando estás en el significado, cuando estás en el trauma diario de estar pensando si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pues no necesariamente estamos siendo, estamos pensando lo que es, lo que debería ser, y no necesariamente estamos siendo lo que es. Entonces, poesía existencial es esta invitación a ser lo que es, a ser lo que debería ser, y no necesariamente dejar de ser. Y también me da oportunidad de conectar con la prima vibrata, que es un concepto que también estamos proponiendo en Cashly. Pues prima vibrata para mí es el concepto lo más agnóstico posible de Dios, o de la primera vibración, o de la energía, o del gran espíritu, o de lo que nos hace ser, que es como el origen de la creación. Pues al estar yo conectándome desde una poesía existencial, también me permito conectar con lo que es, y al conectarme con lo que es, me permito conectar con la primera vibración que está siendo todo el tiempo. Con esta poesía existencial también pretendo que podamos asimilar un nuevo entendimiento y una nueva experiencia a partir de lo que compartimos anteriormente. Pues bien, vamos a pasar a la primera parte, que es la transformación análoga, que ya lo dijimos. Vamos a explorar el origen del concepto sentido. Vamos a explorar el entendimiento que tenemos hasta ahora, y no necesariamente es tu entendimiento, quizá es mi entendimiento, pero a través de compartirte mi entendimiento quizá alguna idea te resuene, y quizá también podamos llegar un poquito más lejos en este entendimiento, o este nuevo entendimiento, este resignificado del entendimiento de lo que es el sentido. Y bueno, yo al estar preparando estos materiales también me doy cuenta de mis confusiones, de mis ideas deformadas, de mis ideas poco exploradas, y también me doy cuenta que por más que haya estudiado, por más que haya armado este contenido para ustedes, pues hay cierto grado de confusión y de deformación en la idea que tengo sobre el sentido, y que eso tiende a desaparecer conforme voy explorando más campos de sentido, conforme más voy explorando y voy ampliando mi conciencia. Eso no se termina. Pues el sentido en principio es una palabra con muchas caras. Con muchas caras, que para empezar vamos a hablar de estas tres. Y hablamos de estas tres porque se relaciona de alguna manera con el modelo clásico del ser humano, que es otro de los temas que estamos hablando aquí. Este modelo clásico del ser humano tiene tres componentes. Obviamente es un modelo muy reduccionista de lo que es ser humano, pero que nos permite explorar los diferentes sentidos, valga la redundancia, de la palabra sentido. Uno de los sentidos que utilizamos comúnmente es el sentido mental, y es qué hay en nuestras cabezas respecto a lo que dice una palabra, a lo que dice una idea. Entonces el significado, el propósito de una palabra, de una idea, de un simbolismo, es qué sentido tiene. Eso es un ámbito totalmente mental. También cuando hablamos del sentido de la vida, creo que tiene que ver con una idea
de lo que creemos que debería ser. Y ese sentido pues vive en la mente, vive en los conceptos, vive en el idealismo, vive incluso en el constructivismo que vamos haciendo con todos los simbolismos, con todas las ideas, con todos los libros, con todas las creencias que vamos teniendo. La segunda parte de sentido tiene que ver un poco con el cuerpo o con los sentidos, ¿verdad? ¿En qué sentido va la calle? Entonces ahí viene como una especie de orientación, que esa orientación pues la podemos percibir a través de los sentidos: norte, sur, este, oeste, izquierda, derecha. También tiene que ver mucho con qué percibo con mis sentidos, ¿no? A qué huele, qué es lo que veo, qué siento. De hecho ahí está otra vez la palabra sentido. Entonces dirección, percepción tiene que ver un poco con esta fenomenología que voy teniendo en el cuerpo, en los 5 sentidos. Y luego un sentido que quizá es arriesgado comentarlo así, pero que me parece que a algunos que estén escuchando estas ideas que les comparto, tiene que ver en la conexión con lo divino, y eso lo asocio al corazón, porque el sentir desde el corazón, desde desde el latir, tiene que ver con algo que resuena, algo que vibra y algo que se siente mucho más allá de la mente, ¿no? Que puede ser la fe, que puede ser algo divino, que puede ser una creencia que va más allá de la creencia que puede justificar la ciencia o la historia o el arte o las matemáticas. Tiene que ver con una creencia que quizás no está tan dentro de un contexto científico, de un contexto académico, sino que se sale de ahí. Entonces la conexión con lo divino normalmente la asociamos al corazón, lo que siente y lo que dicta el corazón. Y a eso también le llamamos sentido. En esta última parte, conexión con lo divino, y por eso lo quise dejar al final, también está algo que yo he comenzado a llamar magia. Quizá en algún momento vamos a hablar de magia, pero para mí la magia es un poder sagrado, un poder que se ejerce por los que pueden acceder a campos sin sentido, y aquí ya empezamos a utilizar nuestro concepto anterior: sin sentido real, sin sentido en un contexto o en una caja de realidad, ¿no? La magia empieza a ocurrir en lugares en donde ya no salimos de la realidad, pero si empezamos a explorar esta parte, esta conexión con lo divino, quizás un milagro, y ahí está un curso de milagros que le pone justificaciones un poquito menos esotéricas, un tema mucho menos conspiranoico, ¿no? Pero la magia es ese poder sagrado que en esta experiencia de estar yo más abierto a explorar otros campos de sentido, también he sido testigo de que hay cosas que todavía no podemos explicar, que son parte de la conciencia, que son parte de la experiencia, que algunas personas que están más abiertas lo experimentan, y que de hecho creo que es una de las razones por la que estoy desde un contexto más analítico tratando de explorar qué es la conciencia, porque sé que no estamos ni en una décima, por decir algo, parte de todo lo que puede hacer la conciencia. Trayendo un poquito el contexto histórico, se dice que los magus en la antigua persa eran intérpretes de sueños, que los sueños también puede considerarse otro campo de sentido. Eran expertos en leer la realidad, en entender y comprender la realidad mucho más agudamente de lo que normalmente o una persona promedio puede hacer, a través de simbolismos que van más allá de los sentidos. Entonces esa interpretación de la realidad también es algo que tiene que ver con esta conexión desde el corazón, que se sale por fuera de la mente y que se sale por fuera de la percepción común que te dan los sentidos, aunque entra por los sentidos, pero quizá tiene que ver con una agudeza de estos sentidos, o quizá tiene que ver con algo que algunas personas llaman un sexto sentido.
Estos magus eran también depositarios de un sentido sagrado de la vida, entonces eran eruditos, eran, por decir algo, eran lo que ahora conocemos como cabalistas, como sabios, estas corrientes de conocimiento que a veces llamamos masones, o que llamamos conspiraciones, o que llamamos la élite. Pues de alguna forma son depositarios de un sentido que es mucho más sagrado de la vida. El tener una intuición como la que yo tengo al explorar este mundo de la conciencia a partir de una creencia errónea, porque todavía, al ser demasiado analítico, al ser demasiado mental, siempre voy como con ese sentir, este sentido de que pudiera ser un error, pero no puedo tratarlo como un error si no lo entiendo y si no lo comprendo. Si no, o sea, el que no tenga sentido para mí no quiere decir que sea un error en el sentido de la conciencia y de la existencia. Una intuición a partir de esta creencia errónea también se convierte en un sentido. La siguiente sección de la transformación de la analogía, cuando hablamos del sentido, es entender su raíz etimológica. Entonces, ir al pasado para entender qué es lo que realmente se quiso decir es algo que me ha ayudado muchísimo a comprender y a descubrir que tenía muchas ideas erróneas en el pasado. Entonces, ahora cada vez que exploro una palabra, en este caso el sentido, me gusta mucho explorar raíces etimológicas, y me gusta hacer dos saltos normalmente. El origen etimológico de la palabra actual, en este caso sentido, viene de la palabra sentir, e irme hacia atrás. Cuando hablo de hacia atrás, en lengua latina, sentire tiene que ver con sentir, con percibir, con experimentar y con entender, que por eso el slide anterior, de hecho había hecho este primero, pero al ya empezar a entender que sentir tiene muchos significados, quise hacer el ejemplo anterior, y no nos quedamos ahí. Normalmente vamos a ir a la raíz de las lenguas latinas, que también es la raíz de lenguas germánicas, de lenguas ánglicas, que es el protoindoeuropeo. Hablar de otros lenguajes como el chino, como el japonés, quizá tendría que ver, quizá encontraríamos algún otro sentido. Por ahora solo exploraremos el protoindoeuropeo. Y en protoindoeuropeo la raíz etimológica es sent, así como se ve en la presentación. Sent tiene que ver con ir en una dirección. Entonces, cuando hablamos de dirección, quizá lo relacionamos con la palabra experimentar, es el tema de percepción. Seguir un camino también, sent era, el significado era como seguir un camino. Entonces, ahí tiene que ver también con ese andar, con ese camino a sentir, y percibir una pista del camino. Entonces, ya cuando nos vamos a esta raíz protoindoeuropea, podemos ver que quizá el sentido en el origen era algo un poquito diferente a lo que ahora entendemos por sentido, porque era algo más básico, era como ese andar, como ya lo comentábamos, era como el camino marcado, como seguir un camino. Y antes era difícil definir los caminos, y también actualmente es difícil decir que hay un solo camino, y como percibir una pista, pero esa pista, la pregunta sería como de dónde tenemos que percibir esa pista. A mi parecer muy particular, la pista se encuentra en el corazón, se encuentra en la vibración, que ya lo veíamos también en el slide anterior, mente, cuerpo, corazón. Entonces, sentido no se queda en un tema mental, tampoco en un tema emocional, y tampoco en un tema perceptual, sino en el conjunto de todos los tres, como lo vemos acá arriba. Sentido, desde la percepción podríamos estar hablando de lo sensorial, de lo que se siente. Sentido también podríamos estar hablando desde lo emocional, lo que se siente, también lo decimos así.
Y sentido puede ser el significado, que es el sentido de la idea, que es lo cognitivo, ¿no? Entonces, sentido, nada más para ir reforzando para ir transformando la analogía, como lo hemos dicho, tiene mucho que ver con los tres campos. Es un conjunto que no se limita solo a la mente, solo a la emoción o solo a la percepción. Entonces yo diría que el sentido, ya como para ir concluyendo, es un puente entre la mente, el cuerpo y el corazón, y a veces nos olvidamos de ese complemento, ¿no? A veces el sentido lo tomamos como algo demasiado mental. De hecho, yo que soy muy mental y que soy muy metódico, considero que el sentido para mí siempre ha estado en lo mental, y cuando exploro cada vez un poquito más el entendimiento a través de entender la etimología, entiendo que es algo mental, corporal, perceptual y de feeling o de vibración. Y a manera de concepto, como para aterrizar algo en esta primera slide, el sentido yo diría que es orientarse en el mundo a través de una percepción consciente. Una percepción consciente quiere decir una percepción lo más abierta posible, de entendimiento, o incluso si pudiéramos llegar, y vamos a llegar a ese punto, de sin entendimiento. Es conectarse con el entorno, entonces ahí viene lo sensorial. Dejar que el mundo te toque también tiene que ver con sensorial, y como que te toque no solo tiene que ver con algo físico, sino que te vibre, y puedas conectar con el mundo, con la experiencia en sí, y a partir de esta percepción saber hacia dónde moverte, ¿no? Es dejarse guiar, y por eso el baile de ida y vuelta, es dejarse guiar por lo que es la existencia, confiar un poco y dejar que esta brújula que se encuentra en el interior de uno, que pudiera ser el corazón, nos vaya guiando, poder sentir esa pista que se siente muy ahí adentro, para que el andar sea mucho más ligero. A manera de complemento de esta primera parte, que fue los diferentes significados del sentido, y la raíz etimológica, que también ya le dimos 2-3 vueltitas por ahí, pues vienen conceptos del libro, ¿no? De filósofos, de referentes que a mí me han servido mucho para entender este tema del sentido. De hecho, uno de ellos utiliza este concepto del Sinfelder, que son los campos de sentido, así tal cual lo llama él. Marcus Gabriel nos habla un poquito de los campos de sentido como de las bandejas de realidad que hablábamos en el episodio anterior. Los campos de sentido es los diferentes entornos o contextos desde donde tú puedes sentir y experimentar la realidad. Él llama al mundo, de hecho hay un concepto que él utiliza que dice que el mundo no existe, en donde habla justamente, o ahí la afirmación que habla de que el mundo no existe es porque plantea que el mundo como tal es la unificación del total de la existencia desde los diferentes campos de sentido. Entonces, si juntáramos los infinitos campos de sentido que hay en la manifestación humana, podríamos quizá acercarnos a lo que es la existencia. Y estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que para acceder a la existencia misma, pues necesitamos un referente. Por eso decíamos que el sentido es como el intermedio entre la realidad, que ya lo veíamos en el capítulo pasado. Las realidades tiene que ver con la relación entre la existencia y la percepción humana o la mente, y como esta relación que hay entre la existencia y la mente pues tiene que ver mucho con la mente que la está pensando, y mentes somos muchas, cuando nos percibimos desintegrados, ¿verdad? Entonces hay muchísimos campos de sentido, ¿no? Por poner algunos ejemplos, está el campo ciencia, está el campo religión, está el campo política, está el campo agnóstico, está el campo
místico, está el campo metafísico. Entonces, a veces el tema de estar hablando de la realidad no es que estemos hablando de una realidad diferente, o sea, simplemente estamos hablando desde un campo de sentido diferente. Entonces, por eso este punto del que el mundo no existe es porque si tratáramos nosotros de hablar de la existencia misma, pues no nos podríamos de acuerdo, ¿no? Cada campo de sentido va a percibir la existencia desde un punto de vista diferente. Uno más, que lo vi ahora que estoy metiéndome a la maestría para tratar de llevar una guía sobre estos temas. Hilary Putnam propone el tema del sentido. Él también habla un poco de los campos de sentido, pero desde el contexto lenguaje, desde la herramienta o la tecnología lenguaje. Entonces él dice que cada campo de sentido es un campo de lenguaje distinto. Creo que complementa la idea del amigo Marcus Gabriel. Sin embargo, Hilary lo acota al tema del lenguaje. Sin entrar un poco a contexto constructivista de si la realidad solo existe en el lenguaje o por fuera del lenguaje, pensemos que cada campo de sentido es algo que está dentro de un campo de lenguaje. Cuando él habla del sinsentido, es lo mismo que decía Marcus Gabriel de que el mundo no existe, y es que lo que tiene sentido para uno puede ser absurdo para otro. Entonces eso o el concepto de sinsentido es más bien el hecho de que se esté hablando desde dos campos de sentido diferente. Y creo que es un concepto poderoso en el sentido de poder estar en una apertura mayor a tratar de entender el campo del sentido desde donde está hablando o desde donde está experimentando otra persona. Y luego habla del ego, que esto también lo hablaremos en algún momento con más detalle. Por eso puse estas tres ideas, porque aunque Hilary Putnam y Marcus Gabriel hablan mucho más de estos temas, el ego es ese ente que, bueno, a ver si algunos lo llamamos el enemigo, el oponente, pero es ese ente, esa parte del ser humano que es el que se aferra. Entonces también descubrir un poco el ego, descubrir un poco que los campos de sentido y que el ego intenta todo el tiempo aferrarse a un campo de sentido. Eh, eh, Cada uno de estos egos, ya lo decíamos anteriormente, va a tener un campo de sentido diferente. Entonces no hay una única forma de interpretar lo real. Y decimos esto por compartir la idea de que pudiéramos estar viviendo la misma existencia y de pudiéramos estar generando mucho más empatía, mucho más apertura, si tan solo nos diéramos cuenta que siempre hemos estado hablando en un sinsentido, en una locura que son los campos de sentido, por ponerle un contexto más académico a este tema. Vamos a pasar a otro tema que es un poquito ya moviéndonos hacia lo no tradicional y académico, pero me gusta explorarlo justamente porque también ahí hay algunas recetas, hay algunas ideas de lo que va siendo el sentido. Cuando leemos, ahora me he metido mucho al tema de la Biblia, simplemente por entender las ideas e entender también por qué la Biblia ha sido un libro que nos ha marcado y que ha sido tan trascendente para la humanidad, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que habitamos en esta experiencia humana estamos condicionadas por el campo de sentido Biblia. Entonces, al estar condicionados por el campo de sentido Biblia, desde un entendimiento a lo mejor básico, a lo mejor heredado por nuestra cultura, por nuestras creencias, etcétera, me gusta meterme un poco a este tema para entender un poquito más o un poquito más profundamente lo que se quiso decir ahí. Entonces, para mí, cuando se habla de Génesis, cuando se habla en Génesis 3 de la caída, en realidad para mí es la primera parte que se tuvo sentido. Ese es el punto que puedo rescatar de este pasaje bíblico, pues porque se habla del fruto del árbol que está en medio del huerto,
y Dios recomendaba o pedía no comer de él ni tocarlo para que no muráis, decía él, ¿no? Para que no mueras, pensando que tenemos vida eterna, como seres, y no necesariamente como seres humanos o en este cuerpo que va a dejar de existir, sino como conciencia. Cuando fuimos creados como conciencia teníamos una experiencia que trasciende la muerte, pero hubo esta curiosidad, hubo esta necesidad de comer del árbol de la sabiduría para entender. Y Eva y a su vez Adán tomaron del árbol de la sabiduría el fruto y lo comieron. Así que ambos lo comieron, y fue ahí cuando en algunos pasajes más adelante relata el pasaje que se pudieron dar cuenta que estaban desnudos. Que para mí esto de darse cuenta tiene que ver con el sentido. Ellos tuvieron por primera vez este sentido de estar desnudos al haber comido del árbol que no tenían que comer. Entonces, ya nada más complementando este pasaje, también en el versículo, me parece que es 15, dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y para mí esto de saber el bien y el mal tiene que ver con cobrar o tener sentido. Pues porque al saber del bien y el mal, empezamos a generar, como ya lo decíamos, este ego empieza a generar los diferentes campos de sentido. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y repasando un poquito este pasaje, podemos ver que pudiéramos tomar del árbol de la vida eterna, que para mí el saberte que eres un espíritu, que eres una conciencia viviendo una experiencia humana, para mí ya está resuelto el tema de la vida eterna. Y hay cierto sentido, ¿verdad?, en esta aseveración que acabo de hacer. Al tomar del árbol de la vida, viviremos para siempre. Y tomar del árbol de la vida no es más que salirnos o realmente poder desprendernos del sentido, de la razón, de la justificación, del juicio, para entonces poder vivir como conciencia. Hay otro pasaje bastante interesante también, y está en Génesis también, que tiene que ver con la Torre de Babel. Se cuenta de esta historia y muchos seguramente la han escuchado. Pues en principio la humanidad era o la tierra, y cuando habla de toda la tierra habla de la humanidad, pues porque la humanidad en el concepto humano viene de ser de la tierra, ¿verdad? Entonces toda la tierra era una lengua y unas mismas palabras, es decir, había un solo sentido. Y dijo Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar. Y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, cada uno empezó a tener su idea, y cada uno empezó a definir qué es lo que iba a hacer. Y ahí es donde para mí el sentido que tiene el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero, es que cada uno generó lo que ha pensado hacer, una idea diferente de lo que se tenía que hacer, y esa es la confusión en la que vivimos el día de hoy, ¿verdad? De hecho, buscando un poquito, rascándole más a este tema, en hebreo Babel suena como el verbo que significa confundir. De ahí que cuando se habla de la Torre de Babel, se habla de la Torre de la Confusión. Y de ahí que cuando hablamos de la Torre de la Confusión, en realidad hablamos de la Torre de los campos de sentido, de los diferentes campos de sentido,
o de lo que Marcus Gabriel nos dijo que el mundo no existe, pues porque cada campo de sentido es diferente, o de lo que Hilary Putnam nos decía, que es el sinsentido, ¿verdad? Estar hablando en campos de sentido diferente. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Para mí la ciudad o el propósito final de la humanidad, y aquí hasta te estoy haciendo aseveraciones, pues porque también es un poco en lo que creo, entonces aquí ya estoy compartiendo mi sentir, mi creencia, ¿verdad? Dejaron de edificar la ciudad, dejaron de enfocarse en lo que realmente es el propósito o el sentido del ser humano, y empezaron a hacer mil cosas más. Hemos venido por los últimos varios miles de años haciendo cualquier cosa, menos enfocarnos en lo que realmente deberíamos estar haciendo, que es encontrando el sentido, conectando mente, cuerpo y corazón, realmente definiendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer y moviéndonos hacia el camino último o hacia el sentido final al que deberíamos de perseguir como humanidad. Y entonces hemos estado haciendo una serie de sinsentidos, ¿verdad? Dejamos de edificar la ciudad para alcanzar a Dios, y ahora estamos haciendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con esta conexión con lo divino. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, ¿por qué Dios? La pregunta que a mí me surge en este pasaje, y la dejo ahí abierta para ver si generamos conversación. La pregunta que yo tengo aquí es, ¿por qué Dios encuentra adecuado confundir el propósito de la humanidad para entonces irnos a hacer dar toda una vueltezota para llegar al último de los caminos? Quizá ese camino de experiencia pues también es parte del baile, ¿verdad? De ir y venir, es parte de los caminos, pero que también al permitirnos explorar todos estos caminos también hemos hecho una serie de barbaridades que bueno, ¿para qué les cuento? Pasando a inspiraciones menos ortodoxas, a inspiraciones que yo llamo inspiraciones no tradicionales. Existen otros campos de sentido, existen otras historias dentro del contexto de las realidades, de las diferentes realidades, de las diferentes ideas que se proponen por varios referentes también, que para mí dos de ellas, aunque hay muchas otras, es esta parte, porque creo un poco en... estas son dos historias que también dan sentido a mi existencia, y más allá de ser agnóstico, creo que soy creyente de muchas teorías. Una de ellas tiene que ver con Terence McKenna. Propone que la evolución, o la primera vez que el ser humano tuvo sentido, fue esta teoría del simio drogado. Y drogado le llamamos, pero bueno, en realidad en un trip de hongos alucinógenos, pues porque se ha comprobado también que la neuroplasticidad del cerebro se llega a emplear con el consumo de enteógenos, ¿no? Entonces Terence McKenna propone que la evolución del ser humano, el sentido que cobró, y la verdad es que a mí me resuenan las historias, y si yo trato de conectar y no descartar una o la otra, a mí me resuena todo lo que dice Marcus Gabriel al estudiar el sentido y los campos de sentido y el sinsentido, y las ideas que vamos teniendo al estudiar a Hilary, al pasar al contexto al contexto religioso. Todas estas ideas no desacreditan una a la otra, y eso es lo que yo quería ilustrar aquí, pues porque quizás en esta historia que nos cuentan en la Biblia, ¿verdad? El árbol o el fruto de la vida pudo haber sido no necesariamente una manzana, quizá
no estaba tan apropiado por la, las autoridades que revisan los textos que van canonizando, ¿verdad? Y dijeron, no, ¿cómo vamos a poner un hongo alucinógeno? Que el fruto de la sabiduría era un hongo, un enteógeno, entonces mejor pongamos que fue una manzana, ¿verdad? Y en ese sentido, pues al comer este fruto se amplió la neuroplasticidad del simio y empezó a cobrar un sentido o una conciencia que es la conciencia que se asemeja a lo que ahora hemos evolucionado, ¿no? Esa es la hipótesis de Terrence McKenna. Es muy interesante, la verdad a mí me hace mucho sentido. No he leído muy en profundidad esto, pero es una de las historias que a mí me súper resuena. Por otro lado está la historia de Blavatsky y Steiner, en donde nos habla de que somos el resultado o somos la evolución de una raza que viene de las estrellas, que viene de otros planetas, que viene de algún lugar lejano del espacio y que se combinó en un ser terrestre que pudiéramos decir que es un simio o un humano con características iniciales y que le dio este sentido de la evolución o de la elevación en conciencia. Y bueno, ellos tienen otras teorías, pero esta es Elena y Rudolf hablan mucho de otro tipo de planteamientos que van más allá de la ciencia, pero que también hay mucha comunidad que revisa constantemente y que se mete en estos campos de sentido y que experimenta estos campos de sentido. Esta parte de la historia es a lo que yo llamo los magus, ¿no? Que exploran otros campos de sentido y que descubren y conectan con otras realidades, con otras experiencias que salen del contexto científico, del contexto académico. Entonces, no desacreditarlos, creo que también tiene mucho sentido lo que ellos plantean, pues porque de alguna manera también esta semilla estelar es como esta posibilidad de que algo que está por fuera de la Tierra nos haya permitido evolucionar en lo que ahora somos, ¿no? Y bueno, son teorías, no, ninguna de estas tiene una conclusión, pero ni siquiera la ciencia tiene una conclusión de por qué estamos y por qué somos así, ¿no? Entonces, justamente lo que planteo a partir de estas dos inspiraciones no tradicionales es que el sentido, que la conciencia humana no está completamente explicada por la biología ni por lo que actualmente podemos considerar una realidad dominante, pero que esa realidad dominante tampoco está completa. Ese es el punto. Es un campo de sentido, es una realidad que abarca la mayoría de las posibilidades, pero en este tema que hablamos del sentido y de los campos de sentido es solo un campo de sentido más. El tema de traer otras teorías es poder darnos cuenta que existen otros campos de sentido que pudiera también permitirnos experimentar la experiencia de forma distinta. Y hay gente que no cuestiona los campos de sentido, quizá son más creyentes, y que el solo hecho de estar metidos en ese campo de sentido les permite experimentar la realidad. Y ese es el punto al estar hablando de los diferentes campos de sentido, de no desacreditar, sino podernos meter ahí, porque el solo hecho de estarnos metiendo a diferentes campos de sentido nos va a permitir experimentar algo diferente. De eso, pues la única evidencia que propongo es la que tú puedas generar a partir de experimentar tu propia experiencia. Y bueno, hablamos de algunos por nombrar unos, pero hay tantos campos de sentido como tradiciones filosóficas, y aquí en esta presentación, sin entrar al detalle de todos, quiero hacer referencia a algunos: el confucianismo, el taoísmo en China, el hinduismo y el budismo, el zoroastrismo, el sufismo en Persia, o en lo que ahora se conoce como Irán. Y bueno, para no terminar consumiendo tiempo, pudiéramos nombrar los demás, pero lo que quiero mostrar en esta presentación es que ninguno son la verdad absoluta, porque no la hay.
todos, desde la perspectiva de Marcus Gabriel y desde la perspectiva que estamos compartiendo en Cashly, son campos de sentido. Ninguno es una verdad absoluta de la realidad. Y yo creo que eso es lo que queremos tratar al estar hablando de los campos de sentido. Que por más que tú trates de decir esto es, quizás ahí es donde el ego nos está engañando y diciendo, pues esto que yo siento es lo que es. No, eso es un campo de sentido, y la única razón por la que te hace sentir y te hace experimentar es porque estás bastante identificado con ese campo de sentido, ¿vale? Ninguno es tan sólido, todos son igual de endebles, solo que algunos tendrán predilección por algunos y otros tendremos predilección por otros. La moraleja aquí es que si todos son igual de endebles y ninguno tiene la solidez para llamarse verdad absoluta, todo lo que hemos hecho a lo largo del recorrido que hemos históricamente hecho como humanidad ha sido un total y absoluto sinsentido. Nos hemos peleado contra fantasmas de humo, porque no hay algo real. Las guerras, las luchas que tenemos actualmente, las peleas por los territorios, la identidad del país, de la nacionalidad, han sido peleas en el aire. Retomando un poco el tema del sentido, pudiera haber otras acepciones, y ya para ir cerrando la parte de la transformación de la analogía, cuando hablamos de sentido hablamos algo que inmediatamente nos conecta son los 5 sentidos. Otra de las acepciones es el sentido común, y aquí vale la pena hacerse algunas preguntas. Si no lo puedo oler, ver, tocar o escuchar, ¿existe o no existe? ¿Pudiera estar existiendo en otro campo de sentido? Esto solo para correlacionar el tema del que hablábamos. Incluso los sentidos que tenemos actualmente son campos de sentido. Cada sentido delimita un fragmento de la existencia, pero también nos limita de las posibilidades que pudiera tener la existencia misma. Cuando hablamos del sentido común, a veces pudiéramos decir que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Que estamos en común sentido, pero casi siempre este sentido común son ideas y supuestos erróneos a los que nos aferramos como ego, simplemente compartidos. De la misma manera, el sentido común a veces nos limita, nos delimita de resonar y sentir al otro, porque nos metemos tanto en algo que llamamos el sentido común que no damos oportunidad a escuchar, ver y sentir lo que el otro está escuchando, viendo y sintiendo. Esto nos genera fricción, nos genera asumir que lo común debería ser el estándar, que debería ser la realidad predominante, y también nos genera la fricción de no permitir que el resto de la humanidad vaya en otro sentido del que nosotros vamos, para ir en perfecta armonía con el resto. En los campos de sentido, ya hablábamos de ellos, los campos de sentido de Marcus Gabriel, y es algo que también desde Cashly vamos a estar utilizando mucho, pues porque cuando estamos explorando cada una de las ideas, cuando estamos explorando cada uno de los conceptos que estaremos manejando aquí, obviamente estaremos explorando diferentes campos de sentido. Entonces eso nos permite ya no dar por sentado que es la verdad absoluta, sino son diferentes campos de sentido, y a veces contrastaremos campos de sentido que son poco tradicionales, pero que quisiéramos estar en la apertura de poder compartir sin que sea juzgado como una idea no válida o errónea, pues porque todo es endeble, como ya lo comentábamos anteriormente. Otro de los temas que también se utilizan mucho para hablar del sentido son los cambios de sentido, y normalmente los cambios de sentido los vemos muchas veces en la comedia. Yo soy un gran consumidor de comedia, y puedo ver
que justamente el efecto en donde se genera la risa en la comedia es donde hay un cambio de sentido, en donde justamente cuando están contando el chiste se habla están hablando en un campo de sentido y se rompe ahí, se salen del sentido, o se habla en doble sentido, o se habla de un calambur, o se habla de una ironía, una incongruencia o un remate sin sentido. Ahí es donde se hace evidente el cambio de sentido. La risa es el efecto, de hecho, que ocurre cuando dos campos de sentido colisionan inesperadamente, ¿no? Entonces, si estamos viendo que en la comedia el efecto que se produce al cambiar del campo de sentido es risa, es, es algo gracioso, es algo incluso como que decimos, pues esto es un sinsentido. Podríamos estar diciendo también que, que el sufrimiento que tenemos de la existencia, que el sufrimiento que tenemos en nuestras vidas, tiene que ver o viene mucho de tomarnos demasiado en serio un campo de sentido, como si fuera el único, como si fuera la verdad absoluta. Y a veces nos olvidamos que podemos cambiar de campo de sentido o simplemente reírnos de que el campo de sentido que estoy utilizando en este momento ya no me funciona, ¿no? Y puedo cambiar sin mayor problema de un campo de sentido. Yo creo que ese es el punto principal que estamos tratando de compartir, y ya para ir cerrando la parte de transformación análoga de los campos de sentido. La vida se vuelve pesada cuando creemos que un sentido es el verdadero y que los otros están erróneos, equivocados. La vida se empieza a volver algo mucho más ligero, se empieza a volver como una especie de juego, cuando reconocemos que hay muchos sentidos y que podemos navegarlos, mezclarlos y simplemente observar qué pasa. La risa aparece cuando un campo se rompe y con él se aligera la carga. Entonces, si quisiéramos una vida más feliz, una vida más ligera, podemos empezar a explorar diferentes campos de sentido. Solo con un cambio de sentido, solo con un movimiento de campo de sentido, y que en el fondo la existencia es una comedia de campos superpuestos, no es un drama absoluto. Ningún campo de sentido heredado, condicionado, aprendido, que condicione nuestra libertad, debería de ser adoptado sin cuestionamiento. Si algo está siendo demasiado coercitivo con nuestra libertad, con nuestra autenticidad, con nuestra integridad, hay que empezar a cuestionarlo. Cada campo de sentido es en realidad un tablero de juego que no necesariamente contiene al jugador. Con eso cerramos la parte de la transformación análoga. Una conclusión que todavía a mí me cuesta hacer, como darle mucho sentido. Espero que con el material que he compartido vaya quedando más claro. Tenemos oportunidad de conversar un poquito más, ya tendremos oportunidad de conversar cada vez más a detalle de estos temas. Ya también se me dará la oportunidad de volverme más experto en compartir estas ideas, pues porque es la primera vez que exploro estos. De hecho, yo me salí de un campo de sentido que fue todo lo que hice toda mi vida, que es la tecnología. Pero incluso tecnología tiene mucho que ver con esto que estamos revisando, porque cuando hablamos de la etimología de tecnología, tecné, logos, en realidad estamos hablando de entender la técnica, entender lo que hemos estado haciendo como humanidad. Vamos a pasar a experimentar la experiencia y vamos a tratar de tener un cierre mucho más experiencial del tema de los campos de sentido. Aquí entramos en acción, aquí ya no solo entendemos los campos de sentido, sino que vamos a tomar 3 diferentes y vamos a tratar de experimentar desde cada uno de ellos, sabiendo que cada campo de sentido pues, nos da una experiencia diferente. De hecho, este tema se vuelve un poco recursivo aquí, ¿verdad? Porque campos de sentido es una de las herramientas que estamos utilizando, y en este momento vamos a experimentar diferentes campos de sentido. Pero vamos a los ejercicios. El primer campo de sentido es el campo de sentido que llamaremos campo de sentido propio, que es lo que actualmente tú llamas como tu verdad. Entonces, en este campo de sentido, pues es un proceso más autocrítico, más analítico,
en donde me gustaría que hicieras un recuento de las cosas que das por sentadas que no puedes cambiar. O sea, lo que hasta ahora tú has dicho, esto no se puede cambiar. Entonces, este primer ejercicio simplemente nos sirve para darnos cuenta de los sistemas o los campos de sentido en los que estamos inmersos. Con toda la transformación de la analogía que hicimos anteriormente, podrás empezarte a dar cuenta que los campos de sentido no se pueden cambiar en principio, pero tú te puedes mover de los diferentes campos de sentido. Entonces, ¿qué es lo que hasta ahora yo digo que no puede cambiar? Entonces, aquí un ejercicio de 3-5 minutos, una reflexión, si quieres tómate unas notitas, pero sirve mucho para explorar el campo de sentido en el que estás inmerso. Y esto lo has venido haciendo pues sin darte cuenta, que es parte de Cashly, parte de conciencia en acción. Lo primero es darnos cuenta en qué campos de sentido estamos metidos, ¿verdad? Entonces ahí damos un momento para darnos cuenta de eso. Y aquí hay algunas preguntas que te pueden ayudar con tu exploración, que es qué cosas doy por obvias, qué digo que es obvio, qué digo que es del sentido común. Y aquí algunas afirmaciones que tú tengas en tu mente, las primeras que te vengan, si quieres las primeras 3, qué afirmaciones siento que no pueden ser de otra manera, ¿no? Entonces lo obvio, lo que considero que no puedo cambiar, y qué ideas defiendo sin cuestionar. Pueden ser tus creencias, puede ser tu religión, puede ser de lo que dije, lo que no crees que es verdad, ¿verdad? Entonces eso te va a permitir también identificar ideas que están ahí, y ojalá y te des la oportunidad a tomar estas ideas como campos de sentido, y estos campos de sentido, pues realmente que empecemos a explorar por qué no puedes moverte de ellos. Si es algo que como conciencia has elegido, o si más bien lo has elegido como un ego, como un yo, ¿vale? Entonces, esto lo llamamos el propio campo de sentido. Puedes pausar la charla y puedes hacer el ejercicio. Yo simplemente voy a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio le llamamos múltiples campos de sentido, que es quizás lo que me atrevo a llamar el multiverso. Pues porque vivir en el multiverso es vivir en diferentes realidades. Y vivir en diferentes realidades es simplemente moverte en los diferentes campos de sentido. Para este ejercicio vamos a tomar un fenómeno que es conocido por todos, que es el Sol. Y a este ejercicio de hecho le llamamos el mismo Sol. Descubre que el fenómeno no va a cambiar, pero lo que cambia es el sentido. Si tú percibes el sentido desde tu percepción física, miras el sol, entonces ahí lo percibes con tu vista. El calor que tú percibes en tu piel, ojalá y te des oportunidad, si quieres, en algún momento de hacer este ejercicio para que puedas percibir, para que puedas experimentar el sol desde algo que normalmente no te das oportunidad de hacer. Siente el calor en tu piel, es un calor muy rico, es un calor reconfortante, es un calor agradable, es un calor que si vienes de estar en un frío intenso te va a reconfortar bastante. Sientes la luz, el calor, y también se siente la energía. Si tú elevas las manos y las abres, más allá del calor que puedas sentir tus manos, también puedes darte oportunidad de sentir la energía que emana del sol. Y aunque a lo mejor tus sentidos no están tan agudizados, si leyéramos los papers científicos, tú sabrías que la energía solar es una energía que se puede convertir en electricidad. Entonces, si se puede convertir en electricidad, probablemente tu cuerpo también lo pueda convertir en algo más allá de solo calor. Esta es la primera parte en donde solo exploras desde tu fenomenología un fenómeno que es el sol. Vamos a entrar a otro campo de sentido porque estamos explorando el sol desde un multiverso. Si tú entraras desde el campo científico, y que probablemente
no lo puedas separar tan fácil, pero si tú te salieras de la experiencia corporal y solo trataras de ver el sol desde el campo científico, puedes percibir al sol como una estrella, pues porque eso te han enseñado en la escuela quizás, o en algún documento científico, en alguna enciclopedia que leíste, que el sol es una estrella. Entonces tú cuando volteas a ver el sol, no solo ves el sol como sol, sino que te imaginas el sol como un componente estrella dentro de un universo que es más grande que es solo el sol. También te imaginas que es una esfera de plasma, y eso lo puedes percibir desde tu entendimiento y tu concepto mental, pues porque te han dicho que es un componente de plasma, pero a lo mejor nunca has sentido como tal el plasma, nunca has tocado el plasma, solo sabes y percibes el sol como plasma porque el campo científico te ha enseñado que el sol es una esfera de plasma. Y que está en un proceso de fusión, ¿verdad? Por eso genera el calor. Entonces tú no sabes exactamente lo que es la fusión, o a lo mejor eres científico y sí lo sabes, pero el solo hecho de haber estudiado lo que es la fusión y de por lo menos imaginarte lo que puede ser la fusión, puedes percibir la fusión en el sol. Sientes la distancia, pues porque por más que caliente y que te llegue el solecito, sabes que el sol no está a 5 o 10 centímetros de ti, ¿no? Está a una distancia mucho mayor, y esa distancia la puedes sentir también por el solo hecho de ver el sol que está en el cielo y que está en la lejanía. Puedes sentir la distancia, se siente la distancia también, puedes sentir una energía cósmica. A lo mejor el solo hecho de percibir que el sol está ahí y voltear a ver el firmamento, puedes sentir que el sol no está solo y que es parte de un cosmos mucho mayor. Y puedes sentir física. Hay muchos temas dentro de la física que se pueden experimentar con el solo hecho de mirar el sol, ¿no? La rotación, la traslación, el movimiento de la Tierra, el amanecer, el atardecer, el anochecer, y otros temas que tienen que ver más con contextos que ha podido explicar la ciencia. Ese es el segundo campo de sentido con el que estamos explorando el mismo sol, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a un campo un poquito menos tradicional, que es el campo mitológico. Si tú te relacionas con la cultura egipcia, podrás sentir que el sol es Ra, ¿verdad? Si te relacionas quizá con el contexto más de origen griego, podrás relacionarte con el sol como si estuvieras relacionándote con el dios Helios. Si tu contexto mitológico pudiera relacionarse más con lo que es las civilizaciones previas a los españoles, podrás relacionarte con el sol como Tonatiuh, ¿verdad? Como el dios Tonatiuh. Así que si tú te relacionas con estos dioses, con el solo hecho de referirte al sol, de hecho yo ya le estoy viendo una carita al sol que no está dibujado, aquí estoy viendo una carita, puedo no solo percibir el fenómeno de mi cuerpo, y tampoco solo el campo científico, sino puedo sentir la presencia, la mirada y la divinidad del sol, como si se tratase de un dios que me está cuidando y que me alimenta y que me vigila y que me da calor, ¿verdad? Y que es mi padre, y que es el padre de toda la creación, como en algunas otras civilizaciones. Entonces, si tú entras a un campo mitológico, seguimos hablando del mismo sol, pero empiezas a sentir, empiezas a tener sensaciones diferentes a las de solamente luz, calor y energía estrella. Sientes presencia, sientes mirada y sientes divinidad. Bien, pues este es el segundo ejercicio de los múltiples campos de sentido, para que te des cuenta que un solo fenómeno, y esto lo hicimos con el sol, pero casi todos los fenómenos de la existencia se pueden percibir desde diferentes campos de sentido, y este ejercicio se queda corto para hacer de cada uno de estos ejercicios de la existencia una percepción individual, pero te invito a que te atrevas a experimentar cada uno de los hechos que te pasan en la vida desde diferentes campos de sentido. Créeme que funciona hacer la vida más ligera.
Por último, y ya para pasar al último de nuestros temas, quisiera experimentar lo que Hilary Putnam llama el sinsentido, que sería experimentar sin un campo de sentido, ¿verdad? Para esto necesitamos hacer una especie de meditación presencial con los ojos abiertos. Esta meditación la vamos a hacer con un objeto que esté frente a ti. Te recomendaría que fuera algo físico, que sea útil. Si no lo tienes, acércate a algo, una cuchara, un utensilio que utilices en el día a día. En este ejemplo vamos a utilizar una taza. A este ejercicio le llamamos antes de nombrar. Entonces, esto sí nos va a tomar un poquito de tiempo, más allá de lo que te dé la explicación. Así que doy la explicación y luego date el tiempo de experimentar esta presencia, este objeto, como algo que se va mucho más allá del sentido, ¿vale? Entonces mira el objeto que ya te llegaste, mira la taza que tienes, mira este objeto frente a ti, y simplemente míralo sin decir lo que es. En principio vas a estarlo nombrando con la cabeza, pero trata de mirarlo y de pensar en otra cosa. Quizá el primer ejercicio de aproximación sería decir lo que no es. Ajá. No es un plato, no es la existencia, no es yo, ajá, no es un ser, no es una cara, no es un Dios. Entonces evita decirme lo que es, en principio, para que trates de salirte del campo de sentido de lo que es. Puedes decir lo que no es. Así que en principio di todo lo que no es hasta que tu mente se termine de los conceptos de lo que no es. Así que una vez que vayas aclarando estos conceptos, deja de clasificarlo, deja de intentar explicar lo que es y lo que no es. Así que no lo clasifiques, no lo describas, solo percíbelo. Vamos a hacerle un poquito de hacking a tu mente, así que cuando tu mente vuelva a decir es una taza, simplemente niégalo. Simplemente di no sé lo que es. Y trata de configurar tu mente a realmente no saber lo que es. Ahora ve a un campo diferente, quizá que no esté en tus ideas, en tus campos de sentido comunes, pues porque va a ser un campo sin sentido para ti. Entonces intenta decir ese concepto de lo que tú normalmente no aceptas que es y que puedes considerar que esa taza lo está haciendo. Para el ejemplo, yo puse esta taza es solo vibración, pero no existe. De hecho, la ciencia lo explica así. Si estás metido al campo cuántico, si has estudiado si has hecho lecturas avanzadas, sabrás que actualmente se dice que la taza es solo vibración y no existe. Trata de llegar hasta ahí solo con los sentidos. Trata de llegar hasta ese campo en donde tal vez no tienes un microscopio, no tienes una herramienta y tecnología sofisticada, pero trata de ver con los sentidos que tienes a la mano ese campo de sentido, que en principio es un sinsentido, pero que te permite llegar mucho más lejos de lo que actualmente es. Porque la idea de este ejercicio es que dejes de percibir las cosas y de que empieces a percibir la presencia. Porque la presencia es, y eso que es, eso que existe, antecede cualquier campo de sentido. La presencia es lo único que podemos considerar real y absoluto. Y bien, para lo que te invito a hacer este último ejercicio es para que puedas acceder a lo que actualmente, como te decía, yo llamo magia. Si por alguna razón no lograste llegar a
buen puerto con este ejercicio. Quiero darte un pequeño tip. De hecho, el concepto del que no pudiste salir es un sinsentido. Porque eso a lo que tú te aferras tampoco tiene sentido. No hemos sido capaces de explicar la presencia y la existencia absoluta. Así que lamento decirte, o me alegro decirte, que en realidad no sabes a qué campo de sentido pertenece este objeto que acabamos de analizar. Otros campos de sentido que a mí me gusta explorar y que tal vez hablaremos en algún momento de ellos sería del campo de sentido científico. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y de este campo de sentido me gusta mucho explorar la energía en una condición que casi todos pasamos por alto, que es el vacío. La latiz, el entramado invisible donde se entretejen todos los sentidos posibles. La magia, lo que ya decíamos, lo inexplicable, lo esotérico, lo místico. La religión, más allá del dogma. Y todo lo que no tiene sentido. La religión como concepto, que es pertenecer o ligarte a algo. La prima vibrata, que ya hemos hablado varias veces de ello. Para mí es la vibración antes del sentido. Antes de cualquier sentido todo era vibración. Así que en el sinsentido no hay una interpretación, solo hay experiencia pura. Y este es el estado en el que pudieras acceder. Es el estado en el que al que te recomiendan llegar cuando estás meditando. Es el estado en el que, según Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado en el vacío. Y bien, ya para cerrar, me gustaría compartirte mi perspectiva de los campos de sentido desde mi poesía existencial, para conectar con lo que es, para integrar lo nuevo, para ser lo que es, para que me permitas ser lo que es, y a mi manera de verlo, para conectar con la prima vibrata. Así que he aquí el pequeño poema. Y dice así: campos de sentido. Entre campos habito y por ellos camino. Sentí muchas veces que estaba perdido. Sentí con el cuerpo calor en el frío. Sentí con el alma que sabía mi destino. Creí saber lo que era real, solo en el campo donde aprendí a mirar. Creí que hablaba con autenticidad, pero los sentidos eran un juego falaz. Luego sentí que perdí el sentido. Miré entre campos y me vi confundido. Al cambiar de rumbo a un nuevo arijo, sembré mis dudas y brotaron desafíos. Nuevos frutos que deleitaban sentidos, sabores nuevos, olores desconocidos. Frutos que sacían extremo apetito, hambre no de alimento, sino de sentido. Un dios, una fórmula, un texto o un mito, todas brotando de campos infinitos, a veces amargos, otras exquisitos, pero frutos al fin de mundos distintos. Cambiando de tema, sin perder el sentido, eterna broma la de sentirse elegido, de tener la razón, sigiloso timo, pues la razón es necia en estricto sentido, causante en el mundo de absurdos conflictos, pues habito en el planeta campo de sentido. Campo de sentido, cambio de destino, cambio de sentido, campo infinito, gracioso Tiberio, termina el conflicto de un sinsentido que dura un suspiro. Muchas gracias por leerme. Agradezco el tiempo, agradezco la oportunidad de compartir estos temas. Ojalá y pueda recibir en algún momento retroalimentación de
lo que estás sintiendo, a qué campo de sentido te está llevando esta conversación, y ojalá y también tengas alguna perspectiva diferente o complementaria a esto que hemos compartido aquí. Muchas gracias, bendiciones a todos.